El capítulo 20 de Deuteronomio me va a permitir hoy meterme en un tema que a veces es recurrente no solamente entre las personas de fuera, que lo suelen decir, sino a veces incluso entre creyentes. Eso de que el Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser tan cruel, tan sanguinario? A mí el que me gusta es el Dios del Nuevo Testamento, a mí me gusta Jesús, pero ya Yahvé, demasiado duro. Ese tipo de disquisiciones, ¿la habéis escuchado alguna vez? Siempre que los seres humanos nos ponemos buenistas, pensando que tenemos un patrón moral muy elevado y nos atrevemos a juzgar al que nos creó, permitidme decir, hermanos, que hacemos el ridículo. Hacemos el ridículo, somos ignorantes y ocupamos un lugar que gracias a Dios no ocupamos. Si fueses tú quien tuvieses que tomar las decisiones acerca de cuándo se juzga a un pueblo, a una nación o no, no sé qué pasaría. Según cómo te levantes ese día, serás terrible o serás misericordioso que te da igual todo. Porque tú no eres estable. Tú tampoco lo sabes todo. Tú tampoco conoces todo como para saber lo que hay en el corazón de cada persona. Tú tampoco conoces el futuro para saber que si hay cosas que no se cortan, ¿a dónde puede llegar todo eso? Entonces, dado que tú y yo tenemos esas limitaciones, ¿quién somos para erigirnos en un patrón moral que Dios tenga que seguir? Eso es ridículo. Y en este capítulo voy a aprovechar para tocar algunos detalles que normalmente creo que se pasan por alto o no paramos cuando parece que lo único que vemos es que Dios le está diciendo a Israel que se meta, que va a tener enemigos, que Él va delante de ellos, que los va a aplastar a todos y que para adelante, a arrasar. Eso es lo único que vemos. Pero aquí hay más detalles y me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco. El primer versículo dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y aquí hay un detalle que poner. No es que Israel diga, como Dios dice que la tierra es suya y me la da, todo el que esté allí, fuera, los mato, los quito de en medio. No, son enemigos. La Escritura ya está diciendo que son enemigos. ¿Y qué significaba ser enemigo de Israel? Todas las naciones de los alrededores habían oído perfectamente lo que Dios había hecho con Egipto. Dios le dice a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Es mi pueblo, yo soy su Dios, déjalos ir. Pero no quiso, y ya sabéis la historia, y cómo con mano poderosa y de una forma sobrenatural y soberana, Dios saca a su pueblo. Eso llegó a todas las naciones de alrededor. Eso fue un testimonio de cuál era el único Dios verdadero. Dios humilló todos los dioses egipcios. Cada una de las plagas está humillando a un dios egipcio. Cada una de ellas. El Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y como es el único Dios verdadero, Él tiene que juzgar la maldad. Y Él quiere poner a su pueblo Israel para que sea luz a las naciones que tenga alrededor. Esto hay que tenerlo claro. ¿Qué pasa con las naciones? ¿Por qué dice que son enemigos de Israel? Porque se están oponiendo al único Dios verdadero y a lo que es una vida de santidad y como Dios creó al ser humano. Y Dios tuvo paciencia y misericordia, pero hay un momento en que Dios tiene que decir, hasta aquí. Y ahora seguiremos viendo. Dice que si ves caballos, si ves carros, si ves que es un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, si tú vas a la batalla, pero vas en nombre de Dios porque Dios te lo ha dicho, no porque quieras tú. Es decir, es una misión que Dios le da. No son decisiones personales de ellos. No son batallas particulares, sino es la batalla de Dios contra lo que es demoníaco. Y Dios pone orden. Entonces, Dios dice que no se guíen por lo que ven.
Y que se acuerden de lo que hizo en Egipto. No era más grande Egipto que tú, no eras esclavo en Egipto. Acuérdate de eso, así que no te dejes guiar por lo que veas. Y el versículo 2 dice, cuando os acerquéis para combatir, y aquí hay algo importante. Es decir, cuando ya están cerca de una batalla, coge el general y dice, ánimo que vamos a vencer. No dice eso. ¿Qué dice el versículo? Se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Por qué el sacerdote es el que se levanta justo antes de la batalla y es quien habla al pueblo? Porque no estamos hablando de batallas con ánimo oneroso de coger las propiedades, de coger tierra, por ser sanguinario, por crueldad. Estamos hablando de batallas espirituales. Estamos hablando de batallas espirituales. Por tanto, el sacerdote es el que se levanta y el que habla al pueblo. Y le dice, os juntáis aquí en batalla contra vuestros enemigos, son enemigos, porque se oponen al Dios de Israel. Y dice, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis. Esto no es una batalla de tu alma, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No lleves tú la carga de la batalla sobre tu alma, sobre tu mente, sobre tu psicología, sobre tus emociones. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Es un tema espiritual. Para pelear por vosotros. Es decir, ellos van a ir a la batalla, pero es Dios quien pelea por ellos. Contra vuestros enemigos. ¿Y para qué? Fijaos cómo termina el versículo 4. Para salvaros. Es decir, como son enemigos, si Dios no fuese delante de ellos, Israel no tendría posibilidad de supervivencia. Volvemos a lo de antes, son enemigos de Israel. Y luego, a partir del versículo 5, hay algo que me llama mucho la atención. Los oficiales se levantan y le hablan al pueblo. Si alguien había edificado una casa y todavía no la había estrenado, dice que se vuelva a su casa por si muere la batalla y algún otro es quien disfruta la casa. O quien la estrena. O que plante una viña, versículo 6, no disfruta de ella y que se vuelva a su casa, no sea que si muere en la batalla, sea otro el que disfrute de su viña. O quien se desposa con una mujer, todavía no se ha casado con ella, que se vaya a casa, no sea que si muere en la batalla, sea otro el que se case con ella. Y dice también, o el hombre medroso y pusilánime, es decir, de alma demasiado débil, que no tiene, como decimos aquí en Andalucía, sangre horchata, que tiene sangre de horchata. Y dice que se vuelva a su casa, dice, no sea que por ser de corazón apocado, esto lo transmita a sus hermanos y haga que tengan un corazón como el suyo. Hermanos, le he dado muchísimas vueltas a estos versículos. Porque la primera impresión es que qué bueno es el Señor, que dice, mira, como tú has plantado una viña, para que la disfrutes, no sea que muera la batalla, vuélvete y come de la viña. O si te ibas a casar, es decir, lo estaba viendo como diciendo, como si Dios estuviera diciendo, no sea que mueras en la batalla, disfruta de estas cosas terrenales antes de que te mueras. Esa es la primera impresión que daba. Pero os reconozco, hermanos, que me chocaba. Me chocaba con varias cosas. O sea, Dios está diciendo, yo peleo por vosotros, no tengas miedo. Y él dice, a ver si te mueres y no puedes casarte. Cosa más rara, ¿no? Dios podría proteger al que estaba desposado. Dios podía proteger al que todavía no había estrenado la casa. Me chocaban estos pasajes. Esos eran excusas. ¿Qué pasa si una persona va a una batalla que es espiritual, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con el reino, pero su corazón, su mente y su cosa, ay, a ver si me pasa y al final no, y tiene sus cosas en su mente, en cosas terrenales que son lícitas, pero su corazón está ahí? ¿En qué condiciones va una persona así a la batalla? No va a estar centrado. Quizás sus prioridades están divididas. Y el pusilánime, el sangre horchata, pues su forma de
su forma de defender su debilidad es contagiándola a los demás. Por lo tanto, estas personas no eran las adecuadas para pelear las batallas de Dios. Esta es la interpretación que yo creo que es más correcta. Este es el sentido de eso. Además, fijaos que no es cosa... Esto no lo dicen los capitanes, esto no lo dice el sacerdote, son los oficiales. O sea, está haciendo una criba de quien no tiene su corazón en circunstancias para ir a batalla que Dios ha dicho, y yo os la voy a entregar en vuestra mano. De hecho, el Señor Jesús, seguro que recordáis esta parábola, está en Lucas 14, del 16 al 24. El Señor Jesús dice que había un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Y envió a un siervo a decirle a los convidados, voy un poco rápido, venid que ya está lista la cena. Ya sabéis que esto está simbolizando el reino, la cena de las bodas. Y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Se entiende, ¿no? Hombre. Otro, acabo de casarme. Hombre, no es el momento, ¿no? Y entonces, cada uno, bueno, otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes, tengo que probarlo. Son cosas importantes, ¿no? Te ruego que me excuse. Y el Señor, cuando se entera de esto, se enoja y dice, id por las plazas, por las calles, traed a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Es decir, los que tienen circunstancias de vida que no tienen nada que perder. Que no tienen tantas cosas que disfrutar en este mundo, aunque sean lícitas. Hicieron eso y todavía dice que quedó sitio. Pero fijaos, hermanos, que las excusas eran lícitas, pero lo utilizaron como una excusa para ponerlo en primer lugar por delante del reino. Y yo aquí, hermanos, tengo que hacer un llamado a que no seamos así. Estamos en una generación, especialmente los jóvenes, que tienen excusas para todo. Excusas para no comprometerse con nada. Excusas para que cuando fallan y te dejan que te fiaste y ahora ¿qué hago? Hay una justificación. Es que me ha pasado esto. Ay, pobrecito, él ha querido, pero no ha podido. Es que eso te hace inmaduro. Eso te hace no apto para las batallas espirituales. El que no es capaz de tener la más mínima diligencia para tomar un poquito la cruz en su vida para ser responsable, ¿cómo te va a utilizar el Señor? ¿Esto es cosa solamente de gente joven? Sí, es de mucha gente joven. Hoy día hay excusas para todo, los profesores lo vemos. Oye, el cuaderno, ¡ay! Se me ha quedado en casa, yo quería, pero se me olvidó. ¡Ay! Está en casa de mi abuela, pero todo está hecho, ¿eh? Eso es el día a día nuestro. Hay excusas para todo, pero nadie cumple. ¿Y los mayores? Está lloviendo. ¿Qué hace frío? Bueno, ya otro día. Es que hace calor. O sea, cuando llueve, llueve. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, hace calor. Cuando lo ha llamado el niño o la niña, es que la han llamado por teléfono. Es que justo a la última hora. Siempre tenemos excusas. Que sí, que son todas lícitas. Pero al final, lo último es la cena de las bodas. Hermano, yo creo que la generación de hoy día, especialmente los creyentes, estamos fallando en esto. Pusilánimes, indolentes. Pero ¿de verdad nos creemos que esas excusas son reales? Y no es que no sean lícitas, pero son prioritarias. Hay cosas que son de fuerza mayor. Pero es que hay un momento en que se convierte en una costumbre. Y al final son excusas para que, en vez de ser responsable con las cosas, es para hacer lo que te apetezca en el momento. Si en el momento te sale, pues sí. Y si no te sale, pues la excusa la encuentras. Una persona así es confiable, pero si no es confiable para las demás personas, ¿va a ser confiable para liberar las batallas de Dios?
en esta época donde el engaño va por todos lados, donde el engaño es para manipular tu alma, para que tu alma sea comercializada, sea un objeto de venta, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que las batallas se van a ganar con excusas? El Señor va a decir, pobrecito, tienes razón. Hermano, hay que ser más maduro. Hay que ser más maduro. Si no, ¿quién peleará? ¿Quién peleará? En 1 Corintios 7, no hace tanto tiempo que estuvimos con 1 Corintios, el apóstol Pablo dice en el versículo 29 al 31, no es que estas cosas no tengan su ocupación, pero fijaos lo que dice, hermanos, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no lo tuvieran. Eso no es ignorar a las esposas. Y los que lloran como si no llorasen. Eso no quiere decir que no haya momentos de llanto en la vida. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, todas las cosas que forman parte de este mundo están pasando. Lo que está diciendo es que esto no es la finalidad. Esto no es la finalidad. Todo esto es pasajero. Aunque sean lícitos. Sigo un poco más adelante porque hoy no quiero ser largo, pero aquí sí me he querido parar un poco. En este punto tenía que pararme. Deuteronomio 20, volvemos, el versículo 10. Cuando vayas a una ciudad, dice, le intimarás paz. Es decir, Israel primero procuraba la paz. Si decían que sí, dice, todo pueblo que estuviera en ella será tributario y te servirá. Tú lees esto, tú dices, qué cara más dura, ¿no? Bueno, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Es decir, si quieres paz, tienes que ser tributario y servirme. Pero si no hiciere paz y quiere emprender guerra contigo, entonces Dios dice, a filo de espada los varones, pero respeta las mujeres, los niños y los animales. Y lo que haya en la ciudad de botín, vale, te lo puedes quedar. Pero estas son las ciudades que estaban muy lejos. No las que estaban expresamente en el corazón de la tierra de Canaán. Ahora luego veremos por qué. Ahora, fijaos una cosa, hermano. Si nosotros tenemos la mente de ser tributario con el concepto de lo que hacía, por ejemplo, el Imperio Romano, pues esto nos choca. Pero ¿habéis pensado que Israel era tributario de los levitas y de los sacerdotes? Es decir, Dios establece un orden que va por niveles de santidad y consagración a Él. Que por cierto lo decide Dios, no cada uno por sí mismo. No decía uno, yo voy a ser sacerdote del Dios Altísimo. No, no, no. Había unas reglas. Dios señalaba quién era el que estaba en esas condiciones. Y Israel era tributario de los sacerdotes y de los levitas que no se dedicaban a su heredad. No tenían heredad porque su porción era el Señor y su servicio. Y eran tributarios de ellos. Pero es que Dios le había dicho a Israel que iban a ser un reino de sacerdotes. ¿Os suena? Esto está en Éxodo. ¿Os suena? Un reino de sacerdotes. Por tanto, Israel como reino iba a estar administrando a Dios, y si hubiesen salido las cosas, digamos, de otra manera, las naciones recibirían luz de Dios, recibirían instrucción de Dios a través del pueblo de Israel. Y estas naciones sostendrían al pueblo de Israel. O recibirían de ellos. Y si esto lo ves raro, ya te adelanto que en el reino va a ser así. Cuando venga el Señor Jesús, hay muchas profecías. Desde Jerusalén va a salir los decretos, leyes, las ordenanzas, todo lo que es el orden jurídico para el mundo entero según la voluntad de Dios. Desde Jerusalén. Y los que estén reinando con el Señor formarán parte de la administración del Estado. Y dice que las naciones van a traer ofrendas a Jerusalén. ¿Y esto tú lo ves raro? ¿Es que tú no tributas a tu gobierno ahora? Un 50% en este país. Más de lo que Dios pedía al pueblo de Israel. Así que no estamos hablando de injusticias.
Entonces no se trata de aquí entro yo y o me sirve, te haces tributario o te mato porque aquí mando yo. No se trata de eso. Estamos hablando, tenemos que ver todo, que esto es una lucha espiritual, que aquí hay espiritualidad y que Dios quería un reino de sacerdotes. Hay que ver los niveles de Dios para entender estas cosas. Sigo un poco más adelante porque quiero terminar. Sin embargo, hay otros países o naciones, vamos a decirlo así, dice el versículo 17. Esas había que destruirlas completamente. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. No porque Israel diga estos me caen peor, sino que Dios ha dicho, como un mandamiento, concretamente estos, fuera del todo. ¡Qué malo es el Señor! ¿Por qué con estos así? O sea, los otros, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasaba? Dice el versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Porque si vais a ser un reino de sacerdote y los dejáis, os van a enseñar sus asquerosidades. A hacer las cosas que yo detesto, dice el Señor. Que me repugnan, que son repulsivas. Y que ellos han hecho para sus dioses. A nosotros nos falta conocimiento para saber las barbaridades que significaba servir a otros dioses. Cosas que decirlas serían asquerosas, pero algunas de ellas implicaban hasta comer excremento. Sacrificar sus propios hijos. Y más cosas que mejor me callo. Dice, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Hacer cosas repulsivas para otros dioses, eso es pecar directamente contra el Señor. Y una de las cosas que quiero que recordemos, y alguna vez hemos leído, Dios no se despierta un día porque está dormido y dice, bueno, estas naciones me desagradan, fuera todas. No, no fue así. Dios tuvo 400 años de misericordia con estas naciones. Abraham, en Génesis 15, del 13 al 16, Dios dice que Abraham, que su descendencia, es decir, que Israel, iba a morar en tierra ajena y que sería esclava allí, lo que pasó en Egipto, y será oprimida 400 años. Y dice, y después juzgaré a Egipto, lo estoy parafraseando. Y dice el versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá. Después de esos 400 años volverán a la tierra de Canaán. Y dice, ¿por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Es decir, Dios está teniendo paciencia, Dios está teniendo misericordia, y cuando la maldad de algunas naciones ya llega a un colmo peligrosísimo porque contagia a todas las demás naciones, y el ser humano se autodestruye, es capaz de hacer barbaridades. Entonces cuando Dios dice, ya no queda otra. Pero no es que Dios disfrute diciendo, venga, a ver a qué nación raemos hoy completamente. No es eso. Es ridículo verlo así. Mirad, hermanos, hace poco escuché cómo algunas cosas que durante ¿recordáis la guerra de Bosnia? En la guerra de Bosnia había algunas leyendas de cosas que sucedían y que ahora se están comprobando que no eran leyendas, sino que era verdad. Había gente de mucho dinero de otros países que pagaban y llegaban a acuerdo con los ejércitos y con los militares que estaban allí en la guerra. Porque es una guerra donde una de las cosas más terribles que ocurrieron eran los francotiradores. Se ponían en edificios, se ponían en montaña y se dedicaban a disparar al que se moviera, a lo que vieran. Y había millonarios de distintos países que no tenían nada que ver con esa guerra que pagaban para ponerse en alguno de estos lugares donde los militares le permitían para disfrutar disparando y matando gente. Se creía que era una leyenda y ahora se está investigando seriamente en algunos países de Europa porque no está leyenda. Ahora, tú imagínate que gente con un corazón así, que disfruta simplemente matando, y peores cosas, y cosas que no voy a decir en este país porque esto se está grabando y se publica. Pero aquí en España están sucediendo algunas cosas que te llevarían las manos a la cabeza.
Pero todo disfrazado de social. Y lo dejo ahí. Y hay organizaciones de abogados y de personas tratando de denunciar, tratando de conseguir ciertas cosas, lo que no estoy diciendo, y no pueden. Se encuentran con que no colaboran las fuerzas de seguridad, no colaboran los jueces, no colabora nadie. Y están sucediendo cosas que no te las creerías en tu propio país. Pero nosotros todavía vivimos en los mundos de Yupi, creyendo que en el fondo la gente no es tan mala. Cuando la maldad del ser humano llega a ciertos niveles, Dios dice hasta aquí. Y si tú te crees más bueno que Dios y crees que todavía hay que ser bueno con cierto tipo de monstruos salvajes, bestias, tu pensamiento es diabólico. Tú no eres más bueno que Dios. Llevo 26 minutos hablando, me dejo el tema de los árboles, que a Néstor le gustaba, así que eso lo dejo para él. Pero sí he querido tocar estos temas con un poco de más detalle. Pocas veces se tocan así. Y de hecho a veces me indigna un poco que cuando alguien hace este tipo de aseveraciones y nosotros queremos defender a Dios, en vez de irnos a la palabra o a lo que eran las cosas, nos dedicamos a una especulación y unas cosas que no entendemos. Pero a veces la Biblia da más revelación. Y la historia da también bastantes cosas de cómo vivían esta gente, qué cosas hacían. Nunca vamos a ser más buenos que Dios. No somos mejores que Él. Así que lo dejo aquí, hermanos, y acordaos también de lo que hemos hablado antes de las excusas. No hay excusas para poner la cena de las bodas y para poner el reino en el último lugar, después de nuestra vida. Primero el Señor. Amén.